era matrices diagonales por bloques. ¿Ya? Y una matriz diagonal por bloques es una matriz que tiene la forma... Esquemáticamente se ve como una matriz diagonal, pero la idea es que en el fondo los términos que aparecen aquí, A sub 1, A sub 2, etcétera, A sub m, no son coeficientes de uno por uno, sino que son matrices cuadradas de tamaño arbitrario, ¿no? A sub i es una matriz de ni por ni, ¿no? A coeficiente en el cuerpo. ¿Ya? Lo importante es que fuera de estos bloques diagonales todo es cero. Habíamos visto un ejemplo en la clase pasada y ahora me gustaría mencionar una observación. Entonces, si U y V son subespacios invariantes bajo T, y digamos que el espacio B es igual a la suma directa de U y, perdón, no U y V, U y W, pongamos, ¿ya? Y B es, perdón, una base ordenada de B, tal que el generado de una cierta cantidad, digamos, B sub k, es igual a U. Y después el resto es igual a W. O sea, con eso quiero decir, en el fondo, tenemos una base que se genera como una partición de algo que es base de U y algo que es base de W, ¿cierto? Entonces, la matriz representante de esta transformación T con respecto a la base B va a tener esta forma. Pongámosle a esto B sub U y B sub W ¿ya? Ese otro ejemplo, porque la clase pasada vimos un ejemplo de matriz diagonal por bloques, pero con números, ¿cierto? Con un ejemplo de una matriz de 5 por 5. ¿Ya? Pero aquí otro ejemplo de cómo se construye genéricamente una matriz que es diagonal por bloques. Con dos bloques, ¿verdad? Eso, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta observación? Lo vamos a demostrar, pero quiero saber primero si se entiende lo que estoy tratando de decir acá. ¿No hay preguntas? Ya. O sea, me interesa que al menos quede como intuitivamente claro, de hecho, quizás antes de hacer cualquier cosa. Porque uno podría esperar esto. Esto es más pregunta para ustedes. ¿Por qué si yo puedo particionar el espacio B en una suma directa de subespacios invariantes y ordeno la base de tal manera de que particiono en bases de estos subespacios, la matriz representante me va a quedar diagonal por bloque? ¿Alguien, si se le ocurre, aventurar alguna idea de por qué esto es cierto?
sea, ¿qué es lo especial de que con el hecho de que estos subespacios son invariantes? ¿No hay respuesta? Por ejemplo, profe, T de BJ es generado por los BJ nomás, pues como hasta el 1 hasta el K nomás. Claro, Como claro. que, Eso es lo que hay que hacer. Entonces, digamos, en efecto, si J va desde 1 hasta acá, acuérdense que T de BJ se escribe por definición de la matriz representante como la sumatoria de I igual 1 a N de A y J por B sub I, ¿cierto? Y lo que nosotros sabemos es que este tipo, T de BJ, como U es un subespacio invariante, pertenece a U. Vale decir, y esto como una combinación lineal de elementos que son linealmente independientes, necesariamente lleva, o sea, los B sub I son base de U, ¿cierto? Desde el 1 hasta el K. Por lo tanto, yo puedo, en el fondo, omitir aquellos coeficientes que vienen desde el K más 1 en adelante. ¿Ya? Solamente por el hecho de que T de BJ pertenece a U. Así que esto implica que A y J es igual a 0 para todo I mayor o igual que K más 1. Y para todo J desde 1 hasta K. ¿Ya? Eso me dice que claro, me dice que para las filas, voy a poner aquí en rojo, digamos, me dice que todos estos coeficientes de aquí son 0, ¿verdad? Ahora, análogamente, si J va desde K más 1 hasta N, entonces voy a tener que T de BJ pertenece a W, y por definición de la matriz representante tengo esta descomposición. Pero acordémonos que como el vector está en W y la base de W viene dada por vectores que están en los elementos desde el K más 1 hasta el N, yo puedo restringir esta sumatoria desde K más 1 hasta N. Y eso implica que A y J va a ser igual a 0 para todo I desde 1 hasta K y para todo J desde K más 1 hasta N. O sea, si ahora pongo esta parte, esta afirmación como en verde, lo que me está diciendo es que todos estos coeficientes que están acá son 0, ¿verdad? Esa conclusión que tenemos acá se puede extender a una partición en suma directa de cualquier tamaño, no es necesario que sea tamaño 2. Y voy a decirlo como claramente nomás, pero es más bien un ejercicio para usted. Claramente, el resultado se extiende a una suma directa B, pongámosle suma directa de U sub I igual 1 a M, donde U sub I es invariante bajo T. En tal caso, pensemos así, como si tomamos una base del espacio que se construye como una concatenación de bases, quiere decir B sub 1, B sub 2, B sub M, donde la base ordenada, donde B sub I es base de U sub I. Esto me refiero, cuando hablo de concatenación,
quiero decir que en el fondo uno pega las bases, ¿verdad? Pongo el primer segmento, una base de USUB 1, después una base de USUB 2, etc. Entonces, lo que va a pasar es que la matriz representante de T con respecto a esa base va a tener una representación que es diagonal por bloques, donde lo que vamos a ver en cada bloque es el operador restringido al subespacio invariante respectivo. Aquí. ¿Ya? Y aquí va a aparecer ceros. A veces la gente usa la notación cuando habla de una matriz que es diagonal por bloque, justamente como una suma directa. ¿Ya? Yo creo que no voy a usar esa notación para no recargarlo demasiado, pero se las dejo ahí por si alguna vez la ven en algún libro, seguro que en algún curso más adelante la pueden usar. ¿Ya? Preguntas con respecto a este ejemplo. Este ejemplo es súper importante, ¿ok? Porque como les había dicho, lo que nos interesaba al final del día es, si bien no todo operador es diagonalizable, queremos buscar lo más parecido a una diagonalización. Y esto, por ejemplo, es una generalización natural, ¿verdad? Conseguir una diagonalización por bloques. ¿Está claro el ejemplo? Ya, bueno, si está claro el ejemplo, voy a pasar a probar un teorema. Eh, entonces, este ejemplo que escribimos acá es súper importante para lo que voy a demostrar ahora. ¿Ok? Así que, insisto, si hay cualquier duda, hágala nomás.
Ese es el teorema. Un poquito largo de escribir, pero... Eh, ¿Hay alguna pregunta con respecto al enunciado? Entonces, bueno, como ven acá, lo que uno obtiene es una descripción de la matriz representante de este operador T en una base en la cual se ve diagonal por bloque. La cantidad de bloques corresponde a la cantidad de valores propios distintos de T, y cada bloque corresponde a una matriz que es triangular superior con coeficientes iguales al valor propio respectivo en la diagonal. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Así que, en comparación con este ejemplo que acabo de hacer aquí arriba, la única diferencia que estamos obteniendo es que las matrices representantes de cada bloque son triangulares superiores, ¿ya? Con los valores propios de la diagonal. Eso. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Profe, donde puso lambda J es lambda I, ¿o no? Perdón, lambda i, sí. Toda la razón. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo podemos partir esta demostración? Me gustaría que se acordaran de las cosas que hemos probado en las últimas clases, obviamente. Haciendo la descomposición en espacios como generalizados, ¿no? Correcto. Entonces, ahí estoy buscando el teorema, pero por aquí lo teníamos. La descomposición en subespacios propios generalizados es una descomposición en suma directa, ¿verdad? Cada subespacio propio generalizado es un subespacio invariante, y además cada operador que nos resulta aquí restringido al subespacio invariante, a ese subespacio invariante es nilpotente. Así que vamos a ocupar esos tres hechos, ¿ok? ¿Por qué nos interesa A? A nos va a dar la descomposición A y B en realidad. Como cada G lambda J es invariante, vamos a tener que esta descomposición en suma directa lleva un operador, o sea, una matriz representante que es diagonal por bloque, ¿ya? La parte de que esta matriz triangular superior va a venir del hecho de que T menos lambda J es nilpotente, que es la parte C, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos que B se descompone en suma directa de esta forma. Todos estos que están aquí son subespacios invariantes. Con eso ganamos un montón porque la observación anterior nos dice que la matriz representante de T, con respecto a cualquier base, digamos si B es cualquier base ordenada que concatena bases B sub 1 hasta B sub m de G lambda 1 de T a G lambda m de T, respectivamente.
De hecho, déjenme llamarle, vamos a llamarle U sub I al espacio propio generalizado para no andar acarreando esa notación para todos lados. Si hacemos eso, entonces la matriz representante de T, con respecto a esta base, se va a ver como la matriz representante de T restringido a U sub 1, B sub 1, hasta la matriz representante de T restringido a U sub M, B sub M. ¿Verdad? Ahí estamos, ¿claro? Voy a centrar un poquito esto. ¿Hay preguntas? Estamos casi listos. ¿Qué nos falta? Nos falta que cada matriz representante de ahí adentro se escriba en la forma que está en el enunciado del teorema, ¿verdad? Ahora, ¿qué sabemos sobre los operadores nilpotentes? Acuérdense que una parte del teorema que tenemos acá me decía este. Cada t menos lambda i en el subespacio propio generalizado es nilpotente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que usar ese hecho. Por otra parte, t restringido a u sub i menos lambda i identidad de u sub i, en ese subespacio, es nilpotente. Ahora, ¿qué sabemos sobre operadores nilpotentes de alguna clase anterior? No me acuerdo si fue la del lunes, pero veamos. No, no fue la del lunes, tiene que haber sido la del viernes entonces. La clase del viernes. No, perdón, estoy pasando. Esto no hay que ver. No lo puedo encontrar. Ah, es que me equivoqué en la fecha. Ahí. Quizás si alguien se acuerda de ese hecho me lo puede decir al tiro, pero lo estoy buscando. Aquí está. ¿Cómo se ve la matriz representante de un operador nilpotente? Lo probamos el viernes. Es una matriz triangular superior con 0 en la diagonal. Voy a dejarla aquí, viernes pasado, para que se acuerden. Existe una base B sub i, tal que la matriz representante de este operador, que es nilpotente, con respecto a esa base B sub i, tiene la forma triangular superior con 0 en la diagonal. ¿Ya? Voy a dejarla acá. Triangular superior con ceros en la diagonal. Ahora, entonces, si yo le sumo lambda i, o sea, esto implica que la matriz representante de T restringido a U sub i, B sub i, B sub i, fíjense, lo que va a hacer es que esta es la identidad, así que cuando yo represento la identidad con respecto a un par de bases que son la misma, acuérdense que eso es la matriz de identidad, ¿verdad? Así que sumarle este operador, que es lambda veces la identidad, me va a hacer aparecer puros coeficientes igual a lambda i aquí. Así que sigue siendo una triangular superior, es decir, es triangular superior con valores lambda i en la diagonal.
Y eso es lo que queríamos demostrar. Así que con eso concluimos la demostración del teorema. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando, que cada bloque, estos son bloques de tamaño d sub i por d sub i, porque esa es la dimensión de los subespacios propios generalizados, que corresponden a la multiplicidad algebraica que habíamos dicho del valor propio. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Cómo es eso de que, ¿Sí? o sea, cuando elige, porque cuando hacemos lo de la matriz, como que se ve de un operador nilpotente, así, triangular superior con cero en la diagonal, elegimos una base BI, o sea, existe una. Y Existe, esas no sí. son necesariamente las mismas que elegimos al principio, eso se puede cambiar, ¿no es cierto? Ah, lo que pasa es que fíjate que puse por la ahí, para, si ves cualquier base ordenada que concatena las bases B sub 1 a B sub m. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que Ah, ya, cualquiera, cualquier B1 que es base de U sub claro. 1, etcétera, digamos. Entonces, por eso me Ah, saqué ya. el pillo del principio, creo. Ah, ya. Pero son esas bases las que elegimos para que sean de esa manera. Que, Claro, pero después como que el argumento lo puede hacer como bloque a bloque, ¿cachai? claro, sí. ¿Otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, voy a hacer un ejemplo de... voy a retomar un ejemplo que vi en alguna clase pasada, donde les dejé ejercicio calcular los espacios propios generalizados. Entonces, este operador tenía esta forma. ¿Ya? Y cuando uno escribe este operador en la base canónica, es fácil ver que tiene esta forma. 6, 3, 4, 0, 6, 2, 0, 0, 7. Este lo vimos en alguna clase anterior, no me acuerdo exactamente de haber sido hace 2 clases pasadas. Bueno, esta matriz es triangular superior, pero no es diagonal por bloques, ¿verdad? Porque no hay o sea, el único bloque es como el bloque completo de 3 por 3. Pero no diagonal por bloques. ¿Están de acuerdo, verdad? Sin embargo, yo le había pedido que calculara los subespacios propios. ¿Ya? O sea, se los di, de hecho, pero les pedí que lo verificaran. Entonces, ya, bueno, si no lo verificaron, me van a tener que creer nomás, que esos son los subespacios propios generalizados.
¿cierto? Y estos son... O sea, en el fondo tengo una base de vectores propios generalizados de T, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice eso en relación con el teorema anterior? El teorema anterior me dice que debería haber una base, de hecho, esta misma base que acabo de proponer acá, donde esta matriz debería verse diagonal por bloque, con un bloque 2 por 2 y uno de 1 por 1, ¿verdad? Y tomando esos generadores, y haciendo el cambio de base, lo cual les propongo hacer de ejercicio, no es difícil, pero... va a llevar a que esta matriz M, cuando yo la represento en la base canónica, o sea, no en la base canónica, perdón, en esta base B, que es la que está ahí arriba, tiene esta forma. ¿Ya? Ahora, si se fijan, ¿por qué se ve muy parecida a la otra, verdad? Pero eso es porque la base que tomamos del subespacio propio asociado al 6 es la base canónica. Y lo único que cambiamos es el tercer vector base de la base canónica por el vector 10, 2, 1. Y ese vector es un vector propio de t asociado al valor propio 7. Así que en lo que respecta a la tercera coordenada, eso claro, tiene que ser como... Estos tipos tienen que ser ceros, porque esto es un subespacio propio de dimensión 1. ¿Ya? Pueden hacer mecánicamente, digo, la matriz de cambio de base, etcétera, digamos, pero si tienen un poquito de intuición, pueden darse cuenta de que en el fondo la matriz representante se va a ver exactamente de esta forma. ¿Ya? Donde B es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 10, 2, 1. ¿Ya? Así que en términos de este objetivo macro que yo les decía de como ir simplificando lo mayor posible las matrices, este teorema es bastante útil, ¿verdad? Ahora, una pregunta es como, ¿qué pasa con estos coeficientes de acá? ¿Cierto? No tengo ningún control sobre ellos. ¿Ya? No al menos por este teorema. Y hacia lo que queremos llegar es que, de hecho, vamos a poder demostrar un teorema análogo a este, donde ese asterisco que yo dejo del término triangular superior tiene una estructura bien particular. ¿Ya? Y eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces vamos a ir hacia... el objetivo final es simplificar lo más posible los bloques de la descomposición. ¿Ya? Hagan el ejercicio, convénzanse, porque estas cosas con números sirven para entender mejor la intuición de lo que dicen los teoremas. De todas maneras, esto, a ver, ¿Perdón? no, creo que no tiene sentido la pregunta. Ah, bueno, pero, o sea, si quería hacerla igual, no hay ningún problema. No, pero me respondí solo, creo. Ok. Ya, ahora voy a hacer, bueno, ustedes saben que estamos bien contra el tiempo, las clases terminan pronto y hay harta materia que pasar. Voy a enunciar una proposición y voy a dejarla sin demostración por razones de tiempo, ¿ok?
probablemente le voy a pedir a Juan Pablo que la haga en la ayudantía. Esto vuelve a un tema que habíamos abordado antes. Vamos, sobre la pregunta de construir raíces cuadradas de operador, ¿ya? En este caso no estamos hablando de operadores positivos ni nada, así que no vamos a pedir que la raíz cuadrada sea positiva, simplemente vamos a poder pedir que exista una raíz cuadrada para ciertos operadores. ¿Ya? Entonces, vamos a probar, o sea, vamos a ver una proposición. Como les dije, no la voy a demostrar. Ya. Eso. Todo operador nilpotente es tal que identidad más nilpotente posee una raíz cuadrada. ¿Ya? Sí, yo creo que le voy a pedir a Juan Pablo que demuestre el resultado. No es tan difícil, pero por razones de tiempo voy a omitirlo. ¿Ya? Ahora, vamos a usar este resultado para probar lo siguiente. CAB, espacio vectorial finito dimensional complejo, y T operador invertible. Entonces, T posee una raíz cuadrada. ¿Ya? Veamos entonces. Demostración. A ver, no estoy comentando mucho sobre estos teoremas porque no sé qué intuición, o sea, si hay mucha intuición detrás de ellos, ¿ok? Como van a ver las demostraciones sencillas, pero... Y básicamente nos vamos a leer de lo que... de las cosas que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar los valores propios, factorizar, así como lo hicimos en los espacios propios generalizados, y argumentar. O sea, por ejemplo, el teorema anterior es este, ¿cierto? Tenemos que el operador, cualquier operador se descompone de manera diagonal por bloques, donde los bloques tienen estos coeficientes lambda i en todas partes. Ahora, si el operador es invertible, acuérdense que entonces ninguno de los valores propios puede ser cero, ¿verdad? Y por ende, la matriz triangular superior que tenemos aquí tiene que ser una matriz triangular superior con coeficientes no nulos en la diagonal, ¿ya? Y lo que vamos a hacer a través de eso es reducirnos al caso de esta proposición que habla cuando tengo un operador nilpotente y le sumo la identidad, ese operador posee una raíz cuadrada. Así que para cada uno de los bloques vamos a argumentar de esa manera, ¿ya? Sean lambda 1 hasta lambda n, lambda m, perdón, los valores propios distintos de t, ¿ya? Y como t es invertible, todos estos lambda i son distintos de 0, ¿verdad? Ya. Entonces ahora vamos a argumentar para cada i.
entre 1 y m, existe un nj que pertenece a las lineales de G, o sea, mi, perdón, mi nilpotente, tal que cuando yo restringo T al subespacio propio generalizado, me queda como lambda I identidad más este operador nilpotente, ¿verdad? Eso es una conclusión del teorema de factorización o el teorema de descomposición de operadores general que vimos en unas clases. O sea, el que usamos de las partes A, B y C. ¿Eh? Ahora que estamos en ese caso, bueno, yo puedo decir esto es igual a lambda I, factor de identidad más nj partido por lambda, o sea, ni partido por lambda I. ¿Verdad? Dijimos que esto que está aquí es distinto de 0, por lo tanto puedo legalmente dividir por lambda I, y este operador es nilpotente. Un nilpotente multiplicado por un escalar sigue siendo nilpotente. Así que, ocupando la proposición anterior, identidad más ni partido por lambda I posee una raíz cuadrada. Llamémosle RI. Y eso implica que el T posee una raíz cuadrada dada por raíz de lambda I por RI, ¿verdad? Porque estoy agregando este factor lambda I que se me estaba quedando en la formulación del... O sea, el T es el producto de este operador por el lambda I, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Chuta, hay muchas preguntas en el chat, perdón. Muchas preguntas, ya. Profe, estas matrices de descomposición pueden ser de uno por uno. Sí, y exactamente. El caso diagonalizable es como el buen caso donde todos los bloques se vuelven lo más chico posible, que es de uno por uno. Ya. Entonces, estamos moralmente listos en este punto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que este operador se descompone en estos factores, ¿cierto? Estos términos diagonales por bloque. Y cada uno de esos términos diagonal por bloque tiene su propia raíz cuadrada. Entonces la idea es proponer ahora una raíz cuadrada para t, ¿verdad? Entonces proponemos como raíz cuadrada para t el siguiente operador. No sé si alguien se aventura a decir cuál va a ser ese operador. Por ejemplo, si yo tengo ¿La un suma t, de esos operadores? la suma, claro, pero como en los subespacios, ¿verdad? Es como la suma directa. Sí, eso. Entonces, si yo escribo B como U sub 1 más U sub 2 más U sub M, donde cada U sub I pertenece al espacio propio generalizado, acuérdense que estos son vectores que están en una suma directa, por lo tanto, va a haber una única manera de descomponer un B. Entonces, vamos a decir que R de B es igual a
etc. O sea, como que le aplicamos a cada coordenada la raíz cuadrada respectiva. ¿Verdad? Este es un operador bien definido. Ya que B es igual a la suma directa de los G lambda I de T, ¿verdad? Igual 1 a M. ¿Ya? Si quieren, acuérdense que la manera de bien definir un operador es haciéndolo explícito sobre una base, ¿verdad? Entonces lo que podrían hacer ustedes es tomar bases respectivas de cada uno de los subespacios propios generalizados y decir que actúe como el RI en esa base, ¿verdad? No lo voy a hacer aquí porque lo hemos hecho muchas veces en el curso, ya a esta altura es rutina, entonces, pero debería quedar claro de que esto es un operador bien definido. Si hay preguntas, obviamente, pueden hacerlo. Ya. Tenemos entonces que este operador está bien definido. Por otra parte, conjeturamos que era raíz cuadrada, así que veamos que cumple la propiedad. ¿Qué pasa si yo tomo r cuadrado de un b? Bueno, siempre puedo escribir ese b como una suma de los, perdón, u, habíamos dicho, u sub m. Esto por definición habíamos dicho que era raíz de lambda 1 R1 U sub 1 más y cada uno de estos tipos pertenece al espacio propio generalizado respectivo. Así que por la definición que está más arriba de cómo actúa el operador sobre esta suma directa, tenemos que, y dado que el raíz de lambda 1 es solamente un escalar, vamos a tener, es como raíz de lambda 1 al cuadrado, ¿verdad? R1 al cuadrado por U, más al cuadrado, eso, ¿verdad? Ahora, esto obviamente es lambda 1, R1 al cuadrado por U, bueno, hay que ir a la definición de lo que era R1. RI es la raíz cuadrada del operador identidad más NI partido por lambda I, ¿verdad? Así que esto es identidad más NI partido por lambda I, de U sub 1, más lambda M, identidad más NM partido por lambda M, U sub M. ¿Ya? Y esto corresponde exactamente a la definición de T, ¿no? O sea, hacen pasar el lambda I respectivo para adentro, se va a cancelar con el nilpotente, nos va a quedar el lambda en los términos diagonales, o sea, en la identidad, y eso habíamos dicho que era el operador T. Así que eso prueba que esto es raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos ahora al teorema principal de este capítulo, que es todo esto que estamos haciendo es conducente a obtener la forma canónica de Jordan. ¿Ya? Y la forma canónica de Jordan es lo más parecido a una diagonalización que uno puede obtener por un operador cualquiera. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, de hecho, le adelanto al tiro, entonces vamos a demostrar que al igual que como lo hicimos antes, existe una base
para todo operador existe base, tal que el operador, cuando yo lo represento en esa base, va a ser diagonal por bloque. ¿Okay? Y cada bloque va a tener esta estructura particular. Entonces, vamos a tener aquí lambda i. Habíamos dicho 0 acá, acuérdense que esta matriz triangular superior. Y acá arriba vamos a tener unos. Y después ceros. ¿Ya? En términos de lo que yo les decía siempre de buscar una manera de expresar económicamente la matriz, si se fijan, esto es súper económico. Es casi diagonal, ¿verdad? Así que podría considerarse algo satisfactorio. Ahora, más allá de que esta factorización tenga esta forma, o sea, lo que vamos a hacer es tratar de entender qué significa que tenga esta forma, ¿okay? Y qué representa la base en la cual el operador se ve así, ¿ya? Y para eso tienen que pensar qué hace el operador NI, un operador NI que tiene esta forma. Cuando uno excluye ese coeficiente diagonal que está ahí, ¿alguien tiene alguna intuición de qué hace esta matriz o este operador? El operador lo hemos visto antes. Es como un shift. Es un shift pero que va cancelando, ¿verdad? Es como un shift nilpotente, en el sentido de como que va, si yo parto con un vector b que es como a sub 1, a sub 1, más a sub n, no digo que necesariamente sean los canónicos, pero es para ilustrar que estamos tomando la base respectiva, ¿verdad? Si uno aplica n, el vector e sub n va a desaparecer, ¿verdad? O sea, el coeficiente a sub 1 va a ser trasladado al e sub 2, el a sub 2 al e sub 3, etc. Y el a sub n se pierde. Así que el último que queda es la n menos 1 y e sub n. Si uno opera esto n veces, o dimensión veces, finalmente me queda el 0, ¿verdad? Entonces, este creo que es un ejemplo que habíamos visto de operador nilpotente. Y es uno de los más sencillos. Digamos. Actúa como la derivada, si quieren ustedes, ¿verdad? Que va cancelando coeficientes de manera sucesiva. Cuando acabo con la dimensión, el operador que me queda es 0. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué uno puede encontrar una base que hace algo de ese estilo? Profe, en esas matrices ahí, esas como, no sé cómo decirle, semidiagonales de unos pueden ser más de Sí. una, ¿cierto? ¿Cómo más de una? Como al lado de los valores propios, puros unos, pero al Es lado de puro. esos unos, igual puros unos. No. Es lambda i en la diagonal, arriba de la Uno, diagonal unos y después ceros. ya. Sí. Y ese operador con esa forma hace exactamente esto que les estoy diciendo aquí. Lo voy a dejar aquí como entre paréntesis para no borrarlo. ¿Ya? Veamos entonces. Entonces, sea n un operador nilpotente. Entonces, existen vectores b sub 1 a b sub n en B y enteros no negativos M1
hasta Mn, tales que se cumplen las dos siguientes propiedades. Entonces, la primera es que si yo tomo las potencias sucesivas del operador hasta los enteros no negativos M1 hasta Mn respectivamente, aquí me quedó súper feo el M1, pero este es un M1, M2, dígame si se ve mal la pantalla, porque aquí seguro que puede llevar a confusiones. M, etcétera, digamos, está... Ay, aquí me faltó el B sub 1, chuta. Como se fijan, es bien enredado el enunciado, pero... Ok. Pero ojalá se entienda al menos lo que estoy tratando de decir. Eso es un conjunto de ley. O ¿Y forman se le una asigna base de... el subíndice o al M? ¿Perdón? ¿Ese -1 se le resta al subíndice o al M? El menos 1 se le resta al m. Entonces estoy tomando todas las potencias desde el m1 hasta la potencia 0. Lo mismo con m2, m3 hasta el mn. O sea, el menos 1 no es en el subíndice, es al m1 que se le resta, y al m2 y etc. ¿Sí? Ya, eso. Entonces, estos operadores, o sea, estos vectores de 1 a Bn son tales que si uno toma las potencias sucesivas, forman una base hasta que colapsan, ¿verdad? Caen a 0 para la potencia mi más 1 para todo i, y se acaba, digamos. Eso es todo. ¿Gustaría sumar uno o no? Me falta sumar 1 acá. ¿Eso? Sí. Sí, gracias. Ya, entonces se pueden imaginar que este tipo de vectores son aquellos que van a dar este como comportamiento cíclico como el de acá, ¿verdad? Como que se pasan de uno al otro, entonces puedo ocupar a esos vectores como base. ¿Sí? Y eso es lo que va a dar lugar a la forma canónica de Jordan. Ya. Demostrar este resultado es enredado, porque notacionalmente, como se fijan, hay muchos vectores y muchas potencias, etc. Así que vamos, digamos, con calma haciendo esto y ojalá que se entienda bien. No es un resultado como tan difícil, pero creo que notacionalmente es bien enredado. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿No? ¿Está todo claro? Ya, si está todo claro, entonces voy a empezar con la demostración. Y la demostración la vamos a hacer por inducción en la dimensión del espacio. ¿Ya? Entonces el caso base es cuando la dimensión de B igual a 1. Y en ese caso es directo. ¿Por qué es directo? Es porque el único operador nilpotente
sobre C es el 0, ¿verdad? Si un operador en los complejos está definido por un coeficiente escalar solamente. Si ese coeficiente escalar es no nulo, el operador es invertible. Si es 0, es nilpotente. Son los únicos casos. Y en ese caso, basta tomar cualquier B sub 1 no nulo y M1 igual a 0. Así que todo eso que está escrito ahí arriba se reduce a que solo hay un vector que es una base del espacio. Y ese vector es tal que al aplicarle una potencia de n se anula. Ya, veamos el caso inductivo entonces. Si la dimensión del espacio es mayor que 1, vamos a suponer la propiedad en subespacio. De dimensión menor. ¿Ya? Y la pregunta es sobre a qué subespacio, o sea, sobre qué subespacio voy a trabajar que tenga dimensión menor. Bueno, y aquí hay que usar el hecho de que el operador es nilpotente, ¿verdad? Entonces, ¿qué subespacios se imaginan que pueden tomar que sea un subespacio propio, digamos, que tenga dimensión estrictamente menor? Acuérdense que un operador nilpotente es tal que si yo aplico suficientes potencias, el operador se anula. Así que el operador no puede ser invertible, y eso implica que el espacio imagen va a tener dimensión menor estricta que la dimensión del espacio. Entonces, notar que n nilpotente implica que n no es sobre, y eso implica que no es sobre ni inyectiva, ¿verdad? Así que la dimensión de la imagen de n va a ser un subespacio que tiene dimensión estrictamente entre 0 y la dimensión de b. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar inducción en el operador n restringido a este subespacio. Y este operador, este es un operador en este subespacio. ¿Ya? Ojalá que hasta aquí vayamos bien, porque aquí es donde se empieza a poner enredada la demostración, o al menos notacionalmente enredada, ¿ya? Así que si hay preguntas en este punto, es súper bueno que las hagan. ¿No hay preguntas? Profe, ¿por qué pone el cero estricto? Porque la inducción la partimos con dimensión de b igual a 1, ¿verdad? Ya, entiendo. Es solo por eso. Ahora, es cierto que la dimensión de la imagen de n es mayor estricto que 0, ¿verdad? Porque el operador no es inyectivo. O sea, perdón, ¿qué quiero decir? El operador podría ser el operador 0. Sí, perdón. Vamos a sacarnos de encima el caso n igual a 0, porque aplica de la misma manera que en el... Ya, el único caso en el que la dimensión de la imagen de n sería 0 en el caso en el que el operador n igual a 0. En el caso del operador n igual a 0, la verdad es que cualquier base me sirve. El mismo argumento que hicimos acá arriba va a funcionar. ¿Ya? Así que mejor ignorémoslo. Ahora sí, vamos a tener que este subespacio está estrictamente entre 0 y dimensión de b.
Entonces, por inducción, vamos a aseverar que existen B sub 1 hasta B sub n en la imagen de n, M1 a Mn en los naturales sin el 0. Y tal que n a la m1 de b1, n a la b1, o sea, aplicado a b1, b1, etcétera. Todos estos n son los n restringidos a la imagen, ¿cierto? Correcto, pero si tú, o sea, el operador es el operador n restringido a la imagen, ¿verdad? Así que yo tendría que poner aquí restringido a la imagen, pero si te fijas, el hecho de que esto sea una base implica que sin la restricción también es una base. Porque el operador restricción actúa igual que el operador, solamente por ese hecho. ¿Está claro ese punto? Sí. Gracias. Ya, y esta afirmación le vamos a llamar cruz, ¿ok? Porque la vamos a usar más adelante. La otra afirmación que dijimos que se tiene que cumplir es que cuando le tomo una potencia más, obtengo el 0. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a usar? O sea, ¿cómo vamos a volver? Ya, tenemos lista la afirmación si quieren para el espacio imagen de n. Pero la pregunta es ¿cómo ahora obtenemos un objeto análogo sobre B, ¿verdad? Bueno, la gracia del espacio imagen es que el espacio imagen contiene cosas que son producto de n por B. Entonces, cada B para todo i igual 1 hasta n, entonces existen u1 hasta u sub n, tales que b sub i se escribe como la imagen bajo n del vector u sub i. Así que lo que puedo hacer ahora es agregar a esta lista que tengo acá arriba, ¿verdad? De vectores que son una base de imagen de n, los vectores u sub i. Y si se fijan, como que todo se corre en una potencia solamente. ¿Sí? Así que eso además implica que si yo tomo la potencia késima de b sub i, eso me da la potencia késima más 1 de u sub i. Así que voy a tener una afirmación análoga. Esto es para todo i igual 1 a n y para todo k en los naturales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta acá? Entonces ahora vamos a hacer una afirmación. Afirmación. El conjunto si yo extiendo este conjunto, fíjense que, a ver, hasta aquí, esto que tengo aquí es igual a n a la m1 por b sub 1, ¿verdad? Y esto que tengo aquí es b sub 1. Y lo que estoy haciendo es pegarle aquí u sub 1, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo con todo. Entonces, n a la m
n más 1 de u sub 1, n a la u sub m, n, ¿verdad? N. Y nuevamente, esto que está aquí es n a la m, n de b sub n. Hasta b sub n. Entonces, son los mismos vectores de antes a los cuales le estamos agregando los u sub i, ¿verdad? Ya, ese conjunto es un conjunto Lie. ¿Ya? Y esto, déjenlo ahí como paréntesis, no es parte de la afirmación, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Y esta parte es bien ingeniosa, la vamos a hacer por contradicción. Entonces vamos a considerar una combinación lineal que entrega 0. Entonces vamos a tener 0 igual a, y aquí se pone en real la notación, a m1 más 1 super 1, n a la m1 más 1 de u sub 1, más a 1, 1, n u sub 1, más a 0, 1, u sub 1, más, etcétera, más a mn más 1, 1, n a la m, n más 1, u sub n, más a 1, n, n u sub n, más a 0, n u sub n. Esta es una combinación lineal completa de todos los vectores que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Ya. Ahora, nosotros sabemos, ¿ok? Y esa es la parte clave, que si yo ignorara este término de acá y estos términos de acá, todos los sub 0, ¿verdad? Lo demás son vectores que son LI, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ahí no debería ser como un N, abajo como el AMN1, ¿Dónde un o está N? bien así. ¿Para cuál término, verdad? El primero de la segunda línea. Ah, tenéis razón, esto es N. Ese, ¿verdad? O sea, no sé, estoy como preguntando. Sí, no, sí, tenéis razón, tenéis razón. Sí, claro, los superíndices denotan a cuál U sub I estoy operando. ¿Sí? Ya. Ok, entonces lo que le estaba diciendo, si ahora uno multiplica esto por n, si uno le aplica este operador, lo que va a pasar es que los términos que van primero se cancelan, perdón. Eso era. Entonces, me va a quedar n m más m1 más 1, pero de b sub 1. Y este nosotros dijimos por hipótesis que, o sea, no por hipótesis, claro, por la hipótesis de inducción es 0. De hecho, esto puedo dejarlo como n de b sub n. O sea, en el fondo, si yo le aplico n a esto, convierto todos los u en b. B sub n. Y Profe, este dijimos que es 0. esos que puso arriba son B sub 1, no B sub n. Sí, toda la razón. Y los superíndices también. Acá. Entonces aquí es 1, 1, 1 y 1. Gracias. A sub 1 n
n de b sub n más a sub 0 n b sub n. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la gracia de todos los vectores que están involucrados en esta suma de acá? Es que esos vectores son LI. Así que todos los coeficientes se me está acabando el tiempo, pero déjenme porfa terminar esto. Si se tienen que ir, vayan, acuérdense que la clase queda grabada, así que pueden verla después. Pero prefiero terminar esto porque esta demostración es tan enredada que... Así que insisto, si tienen que irse, váyanse nomás. Ya, y como dijimos, perdón, y esta afirmación, estos vectores son LI por la afirmación cruz, que la habíamos llamado más arriba. Y eso implica que al final, o sea, todos los otros términos que estaban ahí se me cancelan, y por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí, que le podemos llamar estrella, se puede escribir de manera mucho más compacta ahora. Eso implica que los coeficientes son 0 acá. N a la M1 por N U sub 1 más A M N más 1 N de N a la Mn por M N de U sub N. Entonces todos estos tipos, este es B sub 1, B sub 2 hasta B sub N. Estos me dan 0. Ahora, nuevamente dijimos, estos vectores también son LI, así que esta es otra combinación de vectores LI. Así que eso implica que al final todos los coeficientes A y J son iguales a 0 para todo I, J. ¿No? Todos los coeficientes al final son 0. Ahora, ¿qué me falta? Me falta si este conjunto que nos dimos, llamémosle asterisco, no, asterisco creo que ya lo sé, llamémosle cuadrado. Si cuadrado no es un conjunto LI, o sea, no es una base, podemos completar la base con vectores W1 hasta WP, cualquiera. ¿Ya? La gracia es, o sea, no voy a usar necesariamente esos vectores, pero la idea es que N de WJ pertenece a la imagen Profe, de ¿cuál es cuadrado? cuadrado, es la afirmación de que este conjunto grandote de vectores es un conjunto LI. La afirmación que acabamos de probar. ¿Aló? Sí, yo sé. Ahí. Como n de esos WJ pertenece a la imagen, entonces va a existir un vector XJ, digamos, en el generado de cuadrado. Aquí estoy siendo bien informal, pero la idea es que son esos vectores que aparecen en la afirmación cuadrado, tal que n de WJ es igual a un n de XJ. ¿Ya? Ok, o sea, lo que queremos hacer entonces va a ser tomar finalmente U de n más j como WJ menos XJ. ¿Ya? Porque la gracia de eso es que cuando yo ahora le aplique n a UN más j, me va a dar NWJ menos NXJ, y eso me da 0, que era la propiedad que necesitábamos en la hipótesis. Ya, disculpen, lo voy a dejar hasta aquí, digamos. Este conjunto
puede demostrarse. Cuando digo este conjunto me refiero conjunto cuadrado, unión, u sub n más 1 hasta u sub n más p. Es una base de p. Ya, como me atrasé un montón, les pido disculpas y la próxima clase quizás mejor retomo esta demostración, ¿ya? Igual al menos quedó terminada. ¿Ya? Insisto, disculpen el atraso. Si hay preguntas igual puedo responderlas.